Ya, ya chiquillos, miren, la primera parte de la ayudantía de hoy, más que nada trata de verdadero y falso, por eso quería hacer votaciones. Así que podrían escribir en la... Mire, les voy a dar un par de segundos, o bueno, un minuto, para que la lean y la piensen. La uno, que dice, si la función que va de R a R es una función estrictamente creciente, entonces f es invertible. ¿Esto será verdadero o será falso? Ahí para que la piensen. Por mientras, bueno, supongo que ya la tienen. Voy a comentar un poquito a qué se refiere con que sea estrictamente creciente. Verdadero dicen por ahí. Segundo, verdadero. ¿Cuántos somos? 22. Me quedan 20 por responder ahí. Eh, ya chiquillos, vayan participando. ¿Qué piensan de la primera pregunta que envié por el chat? Pero dice que si nosotros tenemos una función estrictamente creciente, esto implica que la función es invertible. ¿Será verdadero eso o será falso? Verdadero es Verdadero. va ganando ahí los cabros. Ya está bien, verdadero. Ahí la voy a colocar un segundito más. A ver si... Ah, ya están decididos. Ya, al parecer tenemos mayoría. No voy a dar más vueltas al respecto. Y bueno, lamentablemente la primera es falsa. Ya, ahora ¿por qué? Porque, como bien sabrán, los que han estudiado y los que no, bueno, van a aprender ahora, una función es invertible cuando se cumplen dos condiciones principales. En realidad, dos condiciones. La primera es que la función sea inyectiva. Ya, ¿esto qué quiere decir? Que para una misma, para una misma x solamente existe un y. Ahora, eso puede ser un poco complicado a veces de entender o de recordar, entonces lo más fácil para recordar la inyectividad de una función es trazar una función cualquiera, por ejemplo, y nosotros si queremos averiguar su inyectividad, tenemos que trazar una línea horizontal en cualquier punto de la función, una línea horizontal. Si esta línea horizontal toca la función solo una vez, entonces la función es inyectiva. Lógicamente que esta línea horizontal hay que repetirla en todos los puntos de la función, pero esta es la idea. ¿Se fijan? Entonces, un, para un valor de x, solo existe una imagen. O a ver, es que la función... Denme un segundo que estoy pensando en algo. Más que, bueno, es que en realidad para un valor de x existe una imagen, eso es la definición de una función, po. Entonces, en realidad, a lo que se refiere la inyectividad es que solamente existe una imagen para cada valor. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué pasa con esta función? Que es la que todos conocemos como x cuadrado. ¿Qué pasa con esta función? ¿Será inyectiva o no? No, No. Ya, ya, ¿por qué no? ¿Quién me puede responder? ¿Gráficamente o analíticamente? porque marca 2 puntos para una misma Y. Exacto, a eso se refiere. Si se fijan, si yo trazo una recta horizontal, existen dos imágenes iguales, digamos que se van a llamar 4, para dos diferentes x. Por ejemplo, este x va a ser menos 3 y este x va a ser 3. ¿Se fijan? Entonces, estas son las cosas que no pueden pasar cuando hablamos de funciones inyectivas. En, en el caso de la pregunta, a nosotros nos decían que era estrictamente creciente. Eso quiere decir que si tenemos un a menor que b,
¿cierto? En el dominio, esto pertenece al dominio. Entonces, f de A sí o sí va a ser menor que f de B. O bueno, o visto analíticamente, es que si yo tengo un A aquí que es menor a un B, la imagen va a ser menor que la de B, po. Si se fijan, la función va a ir creciendo, por lo tanto nunca voy a encontrar una imagen menor con un dominio mayor. Entonces, la inyectividad sí se cumple con funciones que son estrictamente crecientes, porque como la función crece y en ningún momento tiene imágenes menores, siempre voy a poder trazar líneas horizontales. Uy, borré la... Ahí está. Siempre voy a poder trazar líneas horizontales y nunca voy a encontrar dos puntos, nunca voy a chocar con la función dos veces. ¿Ok? Ejemplos de funciones que son estrictamente crecientes son la x cubo, por ejemplo, que la x cuadrado podría ser, pero solamente del 0 hacia la derecha, en realidad del 0 al infinito. ¿Se fijan? Estrictamente es creciente. Ahora, ¿dónde tenemos el problema? Porque si nosotros recordamos de qué se trataba el ejercicio, era de averiguar si podía ser invertible. El problema está en la segunda condición. La segunda condición tiene que ver con algo que se llama sobreyectividad o también epiyectividad. Significa lo mismo. Y esto se refiere a que si nosotros tenemos un conjunto de llegada, o sea, de partida, y un conjunto de llegada, el rango tiene que ser igual. Por ejemplo, tenemos una f de x, ¿cierto? Que se transforma en y. El rango de la función tiene que ser igual al conjunto de llegada. Estos dos tienen que ser iguales. Si ustedes recuerdan el rango, cómo se calculaba, nosotros tenemos una función, digamos, x más, o sea, y va a ser igual a y más 1. Esta es nuestra función. La manera, uy, que me quedó feo eso. Ahí sí. La manera en cómo nosotros encontrábamos el rango era despejando la x simplemente. Entonces, en este caso es muy simple porque es una recta y la x sería y menos 1. Si se fijan, aquí esta expresión no tiene restricciones. Por lo tanto, el rango de la función f de x igual a x más 1 va a ser igual a todos los reales. Y en este caso, como el conjunto de llegada, que es este, estaba definido como todos los reales, y tenemos justo la casualidad que el rango también son todos los reales, entonces de esto se concluye que la función esta es sobreyectiva. Voy a poner ahí sobre, se entiende la idea. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos problemas es cuando las funciones nos entregan restricciones y, y el rango no es igual al conjunto de llegada. Ahora, si ustedes se preguntan, oigan, pero ¿cómo yo sé cuál es el conjunto de llegada? ¿Me lo tengo que inventar? La realidad es que no. En el ejercicio siempre lo entregan y en el ejercicio 2 de la ayudantía, 2 si no me equivoco, vamos a ver de qué se trata. Bueno, volviendo al ejercicio, que sea estrictamente creciente no significa que el conjunto de llegada sea igual al rango. ¿Ok? Eso simplemente, y es súper fácil de averiguar, porque si yo defino una función que va de R hasta R y la f de x va a ser igual a x dividido en x cuadrado menos 1. Este es un ejemplo de funciones que son estrictamente crecientes, pero que no son invertibles. Esta función tiene una gráfica así. Y si se fijan, el conjunto de llegadas son los reales, pero el rango no son los reales. Esto, si no me equivoco, llega hasta el 2, sin considerarlo. Entonces, esta función es estrictamente creciente, pero su rango es menor a los reales, por lo tanto no es invertible. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Con la inyectividad sobre todo quiero saber si están claros, porque ahí me manía un poco con la explicación. Ahí sí, ¿no? Tal vez por el chat. Clarence. Chiquillos, aprovechen ahora porque inyectividad y sobreyectividad y funciones invertibles
muy probable que les entre en el certamen. Y lo van a ver hasta D3. Ya, los chiquillos están callados, supongo que no hay dudas. Ahora vamos a la pregunta 2. Voy a hacer zoom aquí. En realidad es la pregunta 1, pero es la parte 2. Aquí ya Tomás no entendió. ¿Puede explicar nuevamente la sobreyectividad? Sí. Ya miren. Primero, Tomás, ¿qué parte no entendiste? Sobreyectividad también. Ya, ¿qué pasa con la sobreyectividad? Que cuando a nosotros nos entregan una función, un ejercicio, lo que sea, siempre se define un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Si se fijan, normalmente los ejercicios están definidos de R en R. ¿Sí? Es decir, que todo el dominio está en R y todo el conjunto de llegada está en R. ¿Ok? Si nosotros, si en este, digamos, marco de trabajo, que son de los reales en los reales, nos, nos definen una función que vamos a llamar, no sé, 2x, ya, vamos a hacer un ejemplo. Partido en x. No, esto es muy malo. X cuadrado más 1. Ya, aquí tenemos una función. Una función cualquiera, da lo mismo. Y nos piden calcular cuál va a ser el rango de esta función. ¿Ok? Nosotros sabemos que el rango es como pareja con el dominio, po. El dominio en este caso sería que son todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque la restricción es que el x no puede ser 0. Y ahora en el rango, nosotros sabemos que para obtenerlo tenemos que despejar la x de la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejar la x. El x pasa multiplicando hacia allá, ¿cierto? Eh, bueno, aquí va a quedar una cuadrática, va a ser un cacho, pero al final, digamos que despejamos la x y que nos da algo como, no sé, y más 2x partido ni. Más 2y partido ni. Digamos que nos da algo como eso. Lo estoy inventando por si acaso. Ya, en este caso, ¿hay restricciones o no? Sí, Sí, sí hay restricciones. ¿Cuál es la restricción? Que el i no puede ser 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el rango de la función? Esta función inventada, que el rango sería los reales menos el 0. ¿Ya? Eso nosotros lo hemos hecho en varios ejercicios, ¿cierto? Y de hecho en esta ayudantía sí viene. Ok, entonces si nosotros obtuvimos que el rango es los reales menos el 0 y nos están diciendo que el conjunto de llegada son todos los reales, es decir que nosotros obtuvimos un elemento menos, que es el 0, del que deberíamos haber obtenido, po. Si se fijan, nosotros como que queríamos llegar a los reales, pero no alcanzamos. Entonces, ¿qué implica esto? Que esta función no es sobreyectiva. Espero que ahí haya quedado un poco más claro, con un ejemplo bastante malo, pero se entendió. Ya, ahora vamos ahí sí, ya. Ahora vamos a ir a la segunda parte del primer ejercicio que nos plantea, a ver, espérenme que aquí como era verdadero y falso. El producto de dos funciones pares es una función par. ¿Será verdadero o falso? Ya, aquí vamos a acelerar un poquito el proceso. La realidad es que es verdadero. Chiquillos, vayan recordando esta respuesta. Por ejemplo, que sea estrictamente creciente no implica que sea invertible, pero sí implica que sea inyectiva. Eso anótenlo por ahí. Pregunta 2 nos dice, si el producto de dos funciones pares es una función par. La respuesta es que sí, y es súper fácil de demostrar. Tenemos un producto de funciones pares que está en función de x. Nos vamos a colocarla en función de menos x, ¿cierto? Esto se puede separar por propiedades de las funciones como f de menos, o en realidad esto es lo que significa esto, es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que
como nosotros sabíamos que f era par, porque nosotros estamos buscando, aquí debía haberlo anotado, f par. Estamos suponiendo que f es par y que g es par. Entonces, si nosotros sabemos que f es par, entonces implica que f de menos x va a ser igual a f de x, ¿cierto? Y lo mismo con la g. Por lo tanto, esto que está aquí es lo mismo que escribir f de x por g de x. Y esto es lo mismo que fg de x. Por lo tanto, ¿qué obtuvimos? Que partimos de un producto de funciones pares y llegamos a un producto de funciones pares. Suponiendo, ¿cierto? Suponiendo esto, que f es par y que g es par. En conclusión, y si se enredaron no se preocupen, en conclusión, el producto de dos funciones pares es una función par. Así de fácil. ¿Ya dudas con eso? Eso es materia en realidad, así que no hay mucha vuelta que darle. Esta demostración es súper simple. Ya, no hay dudas con eso, entonces seguimos. Estoy leyendo, ¿ah? Ya dice, la función dada por f de x igual a, perdón, f de x igual a x menos x cuadrado menos 1 es par. Nos están pidiendo, me perdí en f de... Ah, mira, fg de x, esto es producto de dos funciones con respecto a x. ¿Ya? Es como una nomenclatura nomás, una manera de escribir eso. ¿Ok? Y en este caso lo hicimos con respecto a menos x. ¿Sí? Y bueno, esto, como era nomenclatura, se puede escribir de esta misma manera, que f de menos x por g de menos x. Si se fijan, ahí está el producto de las funciones con respecto a la variable x. Eso más que nada. Ya. Ahora nos está pidiendo averiguar si esta función es par o no es par. Yo les pregunto, ¿cuál es la fórmula o cómo deducen la fórmula para funciones pares? ¿Hay alguien que se motive? El que estudió. Sacando f de menos x. Sí, en parte está bien. Tiene razón. Pero yo lo que esperaba que me dijeran, eso mismo, Juan Acevedo, eso quería que me dijeran. Que f de menos x es igual a f de x. Ya, esto ya lo expliqué la semana pasada, pero pequeño recordatorio. Se trata de que la función es igual a la derecha del eje x como a la izquierda del eje x. Eso es como un espejo con respecto al eje x. O sea, al eje y, perdón. Entonces nos pide demostrar esto. ¿Qué hacemos? Reemplazar valores. Aquí arriba reemplazamos el menos x, nos quedaría menos x al cuadrado menos 1 va a ser igual a f de x, y esto queda igual. Ahora, ustedes saben que los subo a un canal de YouTube y los mando por correo. Ahí al final de la clase envío el canal. A menos que te tengas que ir, lo envío al tiro. Ya, nosotros sabemos que cualquier función elevada al cuadrado, en realidad, sí, cualquier función, cualquier variable, lo que sea elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Por lo tanto, este signo menos que está aquí pasa a la historia, ¿cierto? Y sería lo mismo que yo dijera x al cuadrado. Y ahora, aquí no, con este menos de aquí no hay nada que hacer. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que f de menos x no es igual a f de x. Si se fijan, porque aquí tenemos un menos x y aquí tenemos un x. Por lo tanto, no hay cómo sean iguales. Y esto implica que no es par. Incluso es impar en este caso. Pero eso lo dejo como tarea para la casa, que demuestren que esta función es impar. ¿Dudas con el ejercicio 1? Repaso de lo que vimos. Vimos que era una función inyectiva, sobreyectiva,
Vimos que esas dos condiciones son necesarias para que la función sea invertible. Vimos que una función sea estrictamente creciente no implica que la función sea invertible. Vimos que el producto de dos funciones pares es una función par. Y por último, repasamos cómo averiguar si una función es par o no. Ahí yo espero que lo vayan anotando, por lo menos ese resumen. Ya, vamos a pasar al ejercicio número 2, que era ella, 15 minutos. Oiga, ¿cómo pasa la hora? Ya, chiquillo. Vamos al ejercicio número 2. Vamos a leerlo primero para entenderlo, ¿cierto? Dice, en una multitienda está la promoción de 40% de descuento en el segundo producto. ¿Ya? Eso es fácil, ¿cierto? Ahora, si usted desea comprar 12 productos cuyos precios están en la progresión 5, 10, 20, bla, 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 ¿cuál es el menor precio que usted puede pagar? Es decir, y dice, se pueden realizar varias compras. Es decir, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Es que yo me las ingenie para saber cómo hago para pagar menos. No sé, invito a unos amigos, ahí voy a ver cómo lo hago, para pagar menos. Eso, de eso se trata. Esto de aplicaciones a la vida real, chiquillo. Así que, para que lo estudien. No, broma. Ya miren, lo primero es que vamos a definir los productos, ¿cierto? Los productos que yo voy a comprar, que son 12, como A1, A2, A3, hasta A12. ¿Ya? Aquí están mis 12 productos, digamos, que yo voy a comprar. Y yo los definí con un nombre que es A1, A2, bla, bla, bla. Luego, nosotros, por la explicación del problema que nos dice el primero vale 5, después 10, después 20, así, nos damos cuenta que esto está en progresión geométrica. ¿Qué es la progresión geométrica? Es que la división entre el segundo y el primero siempre da el mismo valor. O que el segundo es porque lo multipliqué por algún alfa, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el alfa? ¿Por qué valor se están multiplicando los elementos para dar el siguiente? Por 2. Ya, bien, tan rápido, está bien. Ya, entonces, como es una progresión geométrica, nosotros vamos a decir, vamos a definir la progresión como AN, ese va a ser su nombre, la podríamos llamar como sea, y es 5, que es el primer elemento, por 2, ¿cierto? Que nosotros sabemos que es la progresión geométrica, o sea, perdón, es el alfa, y aquí va a ser n menos 1. Ya, ahora usted, más de alguno se pregunta, ¿por qué n menos 1? ¿Cierto? ¿De dónde sacaste eso? Bueno, es simple, porque el primer elemento yo quiero que sea 5, ¿cierto? Este es elemento 1, elemento 2, elemento 3, ¿ok? Y así sucesivamente. Ah, ¿cómo supe que era progresión geométrica? Porque la progresión geométrica se define como se multiplica por una razón. Por ejemplo, en este caso, yo sé que el 10 es porque yo multipliqué 5 por 2. Yo sé que el 20 es porque yo multipliqué 10 por 2. Y así va a ser sucesivamente. En cambio, en una progresión aritmética es diferente. En una progresión aritmética yo tengo diferencias con respecto a la suma. Por ejemplo, podría tener la progresión aritmética 3, 4, 7, 11. Si se fijan aquí, lo que me lleva del primer elemento al segundo es que yo sumé 3. Y eso se repite, sumé 3, sumé 3. Esto es progresión aritmética. Y aquí, ¿qué hago? Multiplico por 2, multiplico por 2. Esto es progresión geométrica. Espero ahí haya quedado un poco más claro con ese ejemplo numérico. ¿Sí? Es como encontrar el patrón. Si se fijan, nosotros encontramos el patrón rápidamente. ¿Y el patrón que era? Que había que multiplicar por 2 cada elemento. Y eso es progresión geométrica. ¿Ya? Ahí espero que te haya ayudado.
Seguimos entonces. Nosotros habíamos definido que la razón era por 2. Entonces vamos a establecer una fórmula para la progresión geométrica. Esta es la fórmula. Y yo les pregunté, o bueno, me pregunté a mí mismo, oye, pero ¿cómo tú supiste que había que elevar a n menos 1? ¿Por qué no es a n o n más 1? Bueno, es porque yo me la armé solo y yo dije ya, el primer elemento yo quiero que sea 5, ¿cierto? Ya, pues, pero mi fórmula está multiplicada por 2. Es decir, que yo necesito que que el primer elemento esté multiplicado por 2, o sea, esté multiplicado por 1. Si se fijan, la fórmula, si yo aquí lo veo como una función, yo quiero que el primer elemento sea 5. Si yo aquí le colocara elevado a la n, voy a tener que reemplazar esa n por 1. ¿Y qué me va a dar resultado? 10. Y esto no es lo que quiero. Yo quiero que al reemplazar el 1, ¿cierto? En la n, en el primer elemento, me dé como resultado 5. Entonces, ¿cómo logro eso? Bueno, le resto al n 1. Entonces, cuando yo vaya y reemplace en 1, me va a dar 5 por 2. El n ahora, como estoy en el primer elemento, lo reemplazo por 1 y le resté 1. Esto me va a dar 2 elevado a 0, que es lo mismo que 1, y por lo tanto el primer elemento me va a dar 5, que es lo que yo quiero. Y ahora podría yo preguntarme en el P2. Esto sería 5 por 2 elevado al segundo, que sería 2, ¿cierto? Menos 1. ¿Qué me tendría que dar esto? Oh, espérenme que la conexión está un poco inestable de la tablet. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí se escucha, profe. Ya, bacán. Ahí sí, ahí sí. Ya, miren. Entonces, el elemento 2, ¿qué valor me debería dar? Considerando esto que está aquí, que eran los datos del ejercicio. 10. Ahí eso, los chiquillos, ahí están motivados. Oiga, hoy día no he hecho, no le he dicho a nadie. Ya, pero me respondieron todos. Me debería dar 10. ¿Esto me está dando 10? Sí. Entonces, ¿qué implica? Que mi, f- mi fórmula está funcionando y funciona bien. Funciona para todos los elementos. Ya, entonces ahí se definió la fórmula de la progresión geométrica que nosotros vamos a utilizar. Ya aquí vamos a ponerle n va a ser de 1, 2 hasta el 12. ¿Por qué? Porque son dos elementos, ¿cierto? Ya, esta es la primera parte del ejercicio. ¿Alguna duda al respecto? Porque yo sé que es un poco complicado de repente definir eh, la fórmula. No, profe. Ya no, profe, ya. Yo creo que la voz del amigo es la voz de todos, del compañero, del compañero. Ya, ahora lo que vamos a hacer, nosotros vamos a usar esta fórmula para deducir todos los valores, o en realidad para deducir el valor final, que es lo que ya hicimos. Es como decir ya, entonces a n, si nosotros decíamos que esto era a1, a2, a3, hasta a12, nosotros podemos ahora con la fórmula calcular todos los valores. Chiquillos, yo estoy escribiendo, pero como se me está pegando la tablet, voy a esperar que cargue. A ver. Ahí sí. Ya nosotros, ¿cierto? Habíamos definido que los productos se van a llamar A y que van a tener y que van a ser 12. Entonces ahora con nosotros, con la fórmula, le podríamos dar valores, ¿cierto? Que sería 5, 10, 20 y así hasta 5 por 2 elevado a la 12 menos 1, que sería el último elemento. Ahora esto si quieren toman la calculadora y lo sacan, yo ya lo tengo listo, 10.240. Este va a ser el último elemento de la lista. Ya, esto más que nada para que vean que para tener
una referencia numérica de qué son los conjuntos, de cuál es nuestro conjunto, perdón. Ya, ahora a la pregunta, ¿cómo hacemos para pagar menos? Pues si al final eso es lo que queremos. Somos universitarios, estamos pobres, necesitamos pagar menos. Ya, entonces llega mi amigo Joaco y dice, a mí se me ocurre la idea de que tenemos que agrupar de a dos y ir a comprar a distintas cajas, a la caja uno, 2, 3, así. Ya, pues entonces hagámosla, agrupemos de a dos valores. ¿Por qué a mi amigo Joaco se le ocurrió esta idea? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién está iluminado? Eso, Samuel ahí está atento. Por el descuento, ¿por qué? Porque el descuento va solo en la segunda unidad. Ya, pues, pero si yo agrupo, si hago 6 grupos de a 2, voy a tener descuento, voy a tener 6 descuentos. Po. En lugar de haber llevado los dos elementos, me iban a hacer el descuento en uno nomás. ¿Se fijan? Entonces por eso yo agrupé de a 2 para ir ahí de caja en caja diciendo, oiga, no, si yo llevo dos elementos nomás, hágame descuento. Ya, agrupamos de a 2. El ejercicio nos dice que se hace descuento solo en el elemento más barato de la compra. Entonces, si los elementos están ordenados de menor a mayor, yo sé que el elemento A1, el elemento A3 y así van a ser los más baratos. ¿Sí o no? ¿Qué les parece eso? Sí, profe. Sí, po. Sí. Sí. Ya, pues entonces así podemos definir que los elementos con descuento, vamos a poner aquí descuento, van a ser A1, A3, así hasta A11. Y los elementos sin descuento van a ser A2, A4, así hasta A12. ¿Ya? Más que nada los agrupé en dos diferentes listas, donde hay unos con descuentos y otros sin descuento. Ya, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nosotros vamos a calcular nuevas fórmulas, pero para las listas independientes. ¿Por qué? Porque yo quiero averiguar cuánto me sale esto en plata, po, y esto en plata. ¿Cuánto es? Porque una tiene descuento y otra no, pues entonces ahí es medio difícil si es que no tengo una fórmula. Tendría que hacerlo a mano, me demora 1 kilo. Ya, pues entonces, ¿cuál es la fórmula? Nosotros sabemos que los elementos con descuento son los impares de la lista. Entonces decimos, ya, pues, lo que vamos a hacer es que como nosotros teníamos la fórmula va a ser 5 por 2. Esta era la fórmula, ¿cierto? Ya, pues, pero nosotros ¿qué queremos? Los elementos impares. Entonces, este n ya no va a ser n, va a ser, eh, bueno, si estamos con los impares, va a ser n menos 1. O sea, 2n menos 1. Si se fijan, todos los elementos que tengan la forma 2n menos 1 van a ser impares. Sí o sí. Y por lo tanto van a ser los que tienen descuento, po. También puede ser 2n más 1. Ahí el Dylan preguntó, buena pregunta. Podría ser 2n más 1. Pero ¿qué pasa? Si es que nosotros decimos 2n más 1, nos va a quedar así, ¿cierto? Por 2, 2n más 2. ¿Cierto? Lo único que hice fue reemplazar 2n más 1 en el n. Porque yo quiero solo los elementos pares. O sea, perdón, impares. Ya, pues, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que el primer elemento es 5. Ya, pues, si yo reemplazo en el n el 1, digamos esto, que es el primer elemento, ¿qué me va a dar? Me va a dar 5 por 2 elevado a 4. Y si se fijan, esto no es lo que yo espero, pues esto no es 5. Pues. Ya, pues entonces voy a la otra alternativa. Podría ser 2n más 1, impar. Podría ser 2n más 1 o 2n menos 1. Ya probé la 2n más 1, no me funcionó. Pruebo con la 2n menos 1. Digo ya,
Ahora el n va a valer 2n menos 1, no más 1. Planteo la nueva fórmula y digo ya, 2n, reemplazo 2n menos 1, 2n menos 2. Esta es la nueva fórmula. ¿Me funciona? Probemos, pues. Digamos que n vale 1, que debería ser el primer elemento, por lo tanto debería ser el 5. 5 por 2 elevado a 2 por 1 menos 2, ¿cuánto me da esto? Esto me da 0. Por lo tanto, esto es 1. Por lo tanto, el resultado me da 5. ¿Qué obtuve entonces? La fórmula. Con todo esto, ¿qué obtuve? La fórmula para todos los elementos impares que, que son los elementos que tienen descuento. Si se fijan, elementos con descuento son todos impares. Impares. Por eso yo reemplacé 2n menos 1 en el n. ¿Ya? Y me dio esta fórmula. Estos son descuentos. Ya, pues, ¿y qué hago ahora? Digo, ya, tengo una fórmula para todos los elementos impares. Pero ahora, ¿cómo yo obtengo el valor? Pues, ¿cómo obtengo yo cuánto me cuesta el total de todos esos elementos? Los tengo que sumar, pues. Sumo el primer elemento, más el tercer elemento, más el quinto elemento, y así voy a obtener el total. ¿Ya? Y ahora, como nosotros estamos en un curso de matemática, en lugar de hacerlo de a 1, lo que vamos a hacer es sumatoria. Sumatoria de n igual 1. ¿Hasta qué número? Chiquillo. Hasta el 11. Ah, 12, A ver, ahí 6. mira, eso, el Matías está claro. ¿Por qué son 6? Porque yo tengo que sumar los elementos de esta lista que está aquí, que son los números impares. ¿Y cuántos elementos tengo yo en esa lista? 6. 6. Ahora, que el elemento número 6 se llame A sub 11 es distinto, pero ese es su nombre nomás. Pero si se fijan, esta lista tiene 6 elementos nomás. Entonces, la sumatoria va a ser de 1 a 6. ¿De qué elementos? De los que calzan con esta fórmula. Por lo tanto, coloco la fórmula. 2n menos 2. Ya, ahora les pregunto. Esto que yo coloqué aquí, voy a borrar aquí porque ya deducimos la fórmula. Esto que yo coloqué aquí, ¿está completo o no? No, porque hay que ponerle el descuento. Bien, bien tú. Exactamente, po. Chiquillos, recuerden, nosotros aquí estamos sumando todos los elementos que tienen descuento. Si yo hago esto, estaría sumando, está bien, estaría sumando todos los elementos que tienen descuento, pero sin descuento, po. Serían los elementos solitos, po. Sería como sumar, a ver, sería como sumar el 5 más el 20. ¿Y dónde está el descuento ahí? Ya, pues entonces, ¿qué hago? A cada elemento, porque como es sumatoria, ¿cierto? Sumo la sumatoria que hace, es como sumar de a uno, pero me ahorra toda la pega y los suma todos juntos. Entonces yo sé que a cada elemento le tengo que hacer un descuento del 40%, ¿ya? Por lo tanto, lo que me va a restar, si yo tengo el 100% y le resto el 40%, me va a quedar el 60%. Esto es lo mismo que decir 6 décimos, ¿ya? Ahí es porcentaje, si es que no saben, repasen eso, pero no me voy a detener mucho. Entonces nosotros dijimos, el 60%, que es lo que resta, luego de aplicar el 40%, es lo mismo que decir 6 décimos. Bueno, y aquí simplificamos y es lo mismo que decir 3 quintos. Es decir, que si yo a cada elemento, a sub n, lo multiplico por 3 quintos, es lo mismo que aplicarle el 40% de descuento. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Voy a multiplicar aquí por 3 quintos. ¿Ya? Ahora, vamos a aplicar propiedades de la sumatoria. Nosotros sabemos que los valores alfa, que son valores pertenecientes a los reales, ¿cierto? Estos nosotros los podemos sacar de la sumatoria, po. El 5 se simplifica con el 5 y el 3 sale para afuera, dijera.
Entonces nos va a quedar 3 afuera, sumatoria de n igual a 1 hasta 6 de 2 elevado a 2n. Y aquí vamos a hacer un truco. Bueno, que no es un truco, pero esta expresión la vamos a separar en 2 elevado a la 2n por 2 elevado a menos 2, ¿cierto? Y esto es un número, por lo tanto, sale para afuera, dijera. Ya, lo sacamos de la sumatoria y nos va a quedar afuera, nos va a quedar 3 dividido en 4, que es lo que salió. Ah, ¿por qué se va el 3? Me pregunta. Ya, miren, ¿es por qué? Porque la sumatoria tiene una propiedad que si yo tengo alfa por k, digamos, cuando k vale 1 hasta n, como este es un valor numérico, ¿cierto? Perteneciente a los reales, yo lo puedo sacar de la sumatoria. Entonces esta sumatoria me va a quedar así. Pongámosle aquí acá cuadrado. Ah, chiquillos, espérenme que eh, el internet no nos acompaña hoy día. Pero no es tan terrible. A ver. Ahí sí. Ya, po, si se fijan, el alfa, como es perteneciente a los reales, es un número, yo lo puedo sacar de la sumatoria. ¿Por qué? Porque no depende de k. Por eso es lo mismo que hice acá. El 3 yo lo saqué porque no dependía de k, po, en este caso de n. Ya, propiedades de la sumatoria. Ahí anote si es que no lo tiene. Listo. Sacamos el 3 porque es número. Sacamos esa parte porque también es un número. ¿Y qué nos quedó afuera? 3 cuartos. ¿Y qué nos quedó adentro? La sumatoria de 4 elevado a la n. Ya, yo sé que... ¿Por qué 4 elevado a la n? Porque 2 elevado a 2 elevado a n es lo mismo que 4 elevado a n, que es lo que tengo aquí. ¿Ya? Eh, vamos apurando, chiquillos, que ya se nos va la hora y nos queda harto. ¿En qué estaba? Ya. Llegamos a esta expresión, a esta sumatoria, y yo les pregunto, ¿pueden resolver esta sumatoria o no? Esto que está aquí, ¿lo saben hacer? ¿Hay, hay alguna manera de hacerlo? A ver, ¿quién cae? ¿Quién cae hoy día? Nicolás Quillé, o ya, la Catalina Medel. ¿Hay alguna manera de hacer esto? Habría que ir reemplazando la n por desde 1 hasta 6 y sumar. Ya, esa es la manera larga, está bien. Es posible, pero no eficiente. ¿Quién más tiene otra idea? Está bien, sí, gracias por participar, Cata. No sé. Ya, igual está bien la respuesta. Ya, chiquillo, esta cosa tiene fórmula. Ustedes creían que iba a ser tan fácil. Ya, miren, esto es una fórmula que si no la tienen, anótenla. Pero deberían tenerla. A menos que no le hayan pasado esto aún. Esta es la fórmula. Fórmula. Copiar y pegar nomás. Donde R va a ser el 4. En este caso, aquí R va a ser el 4. Y la K va a ser nuestra N de aquí. Y la N va a ser el 6. ¿Ya? Entonces, reemplazo en la fórmula sin respeto y me quedaría 3 cuartos por lo que me quedó en la fórmula, que sería 4 por 4 elevado a 6 menos 1 dividido en 4 menos 1. Chuta, me quedó feo. Ya, pues aquí, bueno, esto es un 3. Los iguales se eliminan y me va a quedar al final el resultado, que lo tengo aquí porque no lo voy a hacer a mano. 4 elevado a 6 menos 1 me da como resultado 4095. Ya, y ahora yo les pregunto, Javier Arteaga, quiero saber si están atentos. ¿Qué significa esto? ¿Qué obtuvimos? Javier Arteaga está tímido. Por el chat igual funciona. ¿Eh? Matías Romero,
Esos 4095, ¿qué representan? ¿Para qué nos sirven? El precio de los productos con descuento. Exactamente. Matías Romero, bien. Eso es la sumatoria. Chiquillo. Bueno, ya voy a hablar mientras que esto se me vuelva a conectar. Ahí está. Esto es la sumatoria de toda esta lista que está aquí, que son los productos que tienen descuento. Fueron los productos que nosotros pasamos por la caja y que la cajera nos dijo, ya chiquillo, este tiene descuento, pum, 40% menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Si nosotros queremos calcular el total, tenemos que calcular cuánto nos va a salir la otra lista, po, que es la lista que no tiene descuento. Ya, en este caso, la voy a volver a anotar aquí porque ya quedó en despelote. Sin descuento. A2, A4, A12. Ya, chiquillos, ¿cuál es la característica de esta lista? ¿Cómo podríamos caracterizarla, digamos? Identificarla. Son solo los pares. Ya, son solo los pares, bien. Entonces vamos a nuestra fórmula, que era 5 por 2 a la n-1. Y aquí, en lugar de tener cualquier n, vamos a colocar los pares. ¿Y cómo son los valores pares? 2n. Por lo tanto, la nueva fórmula, la fórmula actualizada, ¿cierto? Va a ser 5 por 2 elevado a 2n menos 1. Esta es la fórmula para elementos sin descuento. Fórmula para elementos sin descuento. Y ahora, ya que tenemos la fórmula, ¿qué tenemos que hacer? Sumar cada uno de ellos. Porque tenemos la fórmula para cada elemento, pero no los valores. Y como hicimos anteriormente, en lugar de Profe, hacerlo... pero ¿cómo la Dime. fórmula de los elementos sin descuento es la misma que los con descuento? Espérame. No, porque las con descuento es menos 2. Si te fijas, ahí hay un menos 2. Y la sin descuento es menos 1. A ver, ¿puede volver un poco, profe, por favor? Sí, ahí está la fórmula. Esta es la fórmula. Chuta. Aquí está como esta parte es la fórmula con descuento. Pero ahí arriba dice 2n-1 impar. Claro, pero mira, 2n-1 es lo que nosotros vamos a reemplazar en n. ¿Te fijan? El n, ¿qué representa? Representa todos los valores de la lista original, que sería AN, ¿cierto? Que es la que está aquí. Ah, Pero yo qué ya, quiero, ya bueno, pero bueno, lo voy a explicar vale. igual por si alguien tiene duda. Sí. ¿Yo qué quiero? Yo quiero que sean los impares nomás, en el caso 1. ¿Y cómo hago eso? En lugar de tener un n ahí, le coloco 2n menos 1. ¿Se fijan? Y ahora en el caso de los pares, yo tengo la fórmula con la que partimos, pero yo la modifico y en lugar de tener n, que el n representa todos los números, n va a ser igual todos los elementos. Eso lo reemplazo por 2n. ¿Y qué es 2n? Son solamente los pares. Y eso me da como resultado la fórmula que tengo aquí. Y bueno, acelerando un poco el proceso, tenemos que sumar cada elemento, ¿cierto? Lo mismo que en antes, del 1 al 6, 5 por 2 menos 1, aquí es k. Ya, nos quedaría esto. Esta fórmula ahora está completa porque no hay descuento. Entonces lo único que tenemos que hacer es resolverla, po. El 5 sale. ¿Por qué? Porque es un número. Nos quedaría 5 sumatoria de k de 1 a 6 de 2n a la 2n menos 1.
ese menos 1 lo vamos a transformar en 2 por menos 1. Y a mí me enseñaron en el colegio que esto 2 por menos 1 es lo mismo que un medio. Y como es un número, sale de la sumatoria. Entonces nos da como resultado 5 dividido en 2 de la sumatoria de k igual a 1 a 6 de 2 elevado a 2n. Esto es lo mismo que 4 elevado a n. ¿Ok? Y ahora les pregunto, chiquillo, Gustavo Carvajal, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo resolvemos esta sumatoria tan fea que está ahí? Gustavo Carvajal, Sebastián Gaete, cualquier chiquillo motivado. La reemplazamos en la fórmula. Eso, reemplazamos la fórmula. ¿Por qué? Porque reconocimos que esto es lo mismo que R y esto es el N o el K de la fórmula, ¿cierto? Este es el K de la fórmula. Reemplazamos, nos va a quedar 4 por 4 elevado a 6, que sería el N. Estoy dejando la fórmula ahí para que la vean. Menos 1 dividido en R menos 1. R vale 4, por lo tanto 4 menos 1. Y aquí, bueno, matemáticas nomás, sumar, restar, y nos da como resultado 13.650. Ya, ahora chiquillos, este valor, ¿qué representa? ¿Qué obtuvimos finalmente? ¿Qué es lo importante? El valor de de los precios sin descuento. Exactamente, el valor de los precios sin descuento. Y al final, ¿qué nos estaba pidiendo el ejercicio? ¿Cuál era el valor total? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos esto con esto. Y nos da 17.745. Listo, completado. Largo, pero completado. Ya chiquillos, dudas con la sumatoria. Sobre todo con el tema de algebraico. Esto. La fórmula se puede usar para cualquier sumatoria, ¿cierto? Para cualquier sumatoria que cumpla con esta característica, porque te sale R sobre K, donde R Eh, es un número. y K puede ser cualquier cosa, ¿no? K puede ser cualquier cosa, no, tiene que ser un número. O sea, es que en realidad lo que pasa es que el K aquí representa los valores que va tomando la sumatoria. Si te fijas, Ah, el K va a valer 1 para la primera parte de la sumatoria, para el primer elemento. El segundo elemento de la sumatoria, el K va a valer 2. Y así sucesivamente. ya. Ya chiquillos, igual Decían, no se confundan porque también están las sumatorias que son así. Por ejemplo, perdón, K de 1 a N de K cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? Esto no tiene la misma fórmula que lo otro, porque aquí el K no es un número. No es un número. O sea, sí, pero no es un número, digamos, como un número, un escalar, digamos, como un vector, ¿cierto? Un escalar no es claro, no esa es la palabra, perdón, mi, mi dislexia, no es una constante, esa es la palabra. K depende de la sumatoria, K depende de que estemos en el primer elemento, en el segundo elemento y así. Esto tiene otra fórmula y esta es n por n más 1 partido en 2. En cambio, en esta, R es una constante. Si se fijan aquí, constante, perteneciente a los reales. Y K es lo que no es constante porque es variable. Ya, ahí con esa aclaración, esperemos que nadie se manee. Ahí, ¿quién se ganó un punto para la prueba? Juan Acevedo, un punto para la prueba. No, mentira. Yo no tengo ese poder, pero si lo tuviera, lo haría.
Ya, chiquillo, a ver, ya miren, nos quedan 10 minutos y no voy a alcanzar a hacer los dos ejercicios bien. Así que decidan, ¿quieren hacer un ejercicio de valor absoluto o un ejercicio de teorema del binomio? Me di mucha vuelta en el primero, ahí tuve que saltar. Ahí en el chat, valor absoluto 1, o teo del binomio. Igual les voy a mandar el video del que falte, pero ya listo. No se pierde más tiempo. No se diga más. Ya, tenemos la función y igual a x, 1 menos x. Ya, esta función. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Que calculemos la inversa. Voy a tomar un poquito de agua. Ya, calculemos la inversa. Ah, ya, bueno, el teorema del binomio no se considera. Ya, bacán. Igual voy a hacer el video, pero es, es facilito. Ya, nos pide calcular inversa. ¿Cuáles son las dos condiciones para que la función sea invertible? Ya, chiquillos, ahí bien rápido para que avancemos. Escriban ahí atenti. Tiene que ser inyectiva. Ya, inyectiva, la primera. Oigan, esto ya lo dije al comienzo, así que... y epiyectiva, ya, bien. ¿Y sobreyectiva o epiyectiva que es lo mismo? Sobreyectiva. Ya expliqué lo que significa cada una, pero si tienen duda igual me dicen. ¿Cómo encontramos inyectividad? Porque nosotros delante dijimos, ya, está bien, tú tenés una función y si tú trazas una horizontal, tiene que tocar solo en un punto. Muy bonito, me funciona, pero ¿de qué me sirve algebraicamente? Bueno, de nada. Uno no va a poder demostrar inyectividad si es que no se sabe el gráfico, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es la manera algebraica. Inyectividad. ¿Qué decimos? Sea A y B perteneciente al dominio de... A ver... Sí, está bien. Perteneciente al dominio de la función. Que quería calcular dominio, pero... bueno, aquí el dominio, ¿cierto? X no puede ser 1. Ni, ni menos 1. ¿Ya? Listo, estamos calculando inyectividad. Nos damos dos valores, A y B pertenecientes al dominio de la función. Y decimos f de A igual a f de B. Listo. ¿Qué pasa? Si es que esto nos llega a dar que A es distinto de B, entonces significa que tengo una función de esta forma. Voy a dibujar ahí bien rápido. Tengo una función de esta forma. Que donde tengo A y tengo B. Y tengo dos valores de I que me funcionan. ¿Se fijan? Si es que A fuera distinto de B. Sin embargo, si es que me da al final de hacer esta ecuación que A es igual a B, significaría que la única manera de que esta ecuación sea verdad es que, claro, que A sea igual a B. Es que sea el mismo número, básicamente. ¿Ya? Eh, ¿Dudas con eso? Con esa idea. Porque esa idea es crucial. No, profe. No cachó el juego. Ya, mira. Lo que vamos a hacer es decir f de A igual a f de B. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Porque ya está bien, yo la puedo escribir, desarrollar y todo, pero ¿qué estoy tratando de encontrar? Estoy tratando de encontrar, a ver, si es que hay un A y un B, como este caso, que me den la misma imagen. Que ahí se van a dar cuenta algebraicamente lo que va a ir pasando. Si es que esto me da que existe un A distinto de B para la misma imagen, significa que estamos en esta situación, po. Si es que me da que A es igual a B, eso significa que estamos en esta situación. O que es lo mismo decir que la única manera de que f de A sea igual a f de B es que A y B sean el mismo valor. O sea que estemos solamente aquí, A igual B. Ya.
Esa fue como una explicación, ahí la repasan. Entonces, reemplazamos el a en la función. Sería así. Igual a b dividido en 1 menos b. Ya, ahora tenemos el drama del valor absoluto, que siempre es un cacho. Pero, ¿qué decimos? Bueno, vamos a establecer primero para el intervalo que sea mayor o igual a 0. Chuta, ¿qué hice? A, b mayor o igual a 0. ¿Qué implica? Que podemos sacar el valor absoluto porque ya está definido el intervalo de trabajo. Y como es mayor a 0, el valor absoluto o lo que está dentro del valor absoluto va a ser positivo. Por lo tanto nos queda así. 1 menos b. ¿Ya? ¿Por qué yo saqué el valor absoluto? Porque yo sabía de antemano que a era positivo y que b era positivo. ¿Y cómo sabía eso yo? Porque yo establecí esta restricción. ¿Ya? Bueno, esto pasa multiplicando hacia allá, cruzado, multiplicamos cruzado. Me quedaría a menos ab va a ser igual a b menos ab. SB se elimina con SB y me da como resultado que a es igual a b. Entonces, ¿qué obtuvimos de esto? Que la única manera que f de a sea igual a f de b es que a sea igual a b. Es decir, que solamente haya un valor para esa imagen. Esto lo descubrimos que era inyectiva para AB mayor que 0. Entonces nos faltaría para AB menor que 0. Y lo vamos a hacer aquí. En este caso, si yo sé que A es negativo, lo voy a sacar del valor absoluto, pero sabiendo que es negativo. Por lo tanto, va a salir con un signo negativo. Y lo mismo con B. Esto pasa multiplicando, ¿cierto? Esto también, multiplicando cruzado. Estos dos son iguales, se me eliminan. ¿Y qué me queda al final? A igual a B. Por lo tanto, la función es inyectiva tanto para los valores positivos de la función como para los valores negativos de la función. ¿Dudas con eso? Aquí que estábamos demostrando inyectividad. Ya, supongo que no hay dudas al respecto. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es sobreyectividad. Ya, ¿qué hay que hacer en la sobreyectividad? Ya, pues chiquillos, ¿qué hay que hacer en la sobreyectividad? Ahí, ¿quién no ha caído? Samuel Cerda o el Dylan. Ah, bien, rápido. Ya, eso hay que hacer, despejar la x. ¿Cómo despejamos la x en este caso? Que tenemos un valor absoluto. Dos casos. Cuando x sea mayor o igual a 0 o cuando x sea menor a 0. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo que reemplazar en estos dos casos particularmente? ¿Por qué no podría ser mayor a 1, mayor a 2? ¿Cómo sé yo eso? Ah, yo sé eso porque el valor absoluto de x tiene como valor crítico el 0. ¿Ya? Entonces, del 0 hacia la izquierda, la función es el valor absoluto de x es negativo y del 0 hacia la derecha, el valor absoluto de x es positivo. ¿Ya? Entonces, por eso yo reemplazo en estos dos casos. Ahora, cuando x es mayor a 0, como les dije recién, el x va a ser positivo. Por lo tanto, puedo decir y igual a x dividido en 1 menos x. ¿Por qué? Porque yo saqué el x del valor absoluto sin hacerle nada, porque yo sabía de antemano que era positivo. Y en el caso, cuando y es negativo, o sea, perdón, cuando x es menor a 0, yo sé de antemano que el x va a ser negativo. Por lo tanto, le voy a cambiar el signo y me va a quedar así. O bueno, un poco más lento sería esto.
Yo sé de antemano que el valor de x, cuando x es menor a 0, es negativo. Por lo tanto, me va a quedar con el signo negativo, negativo con negativo, positivo, me queda esto. Y ahora tengo dos expresiones súper fáciles. Ahora, en honor al tiempo, no las voy a despejar. No las voy a despejar así paso por paso, así que les voy a dar el despeje de inmediato. Y nos va a dar esto. Y a la derecha nos va a dar x menor a 0, 1 menos y. Esto me dio después de despejar la x. Multiplico cruzado y todo eso que sabemos hacer. Ahora, nos dio este resultado, pero nosotros tenemos que intersectar este resultado con la restricción que habíamos establecido antes. Por lo tanto, si nos dice aquí, ya x va a ser esto, y nosotros establecimos que x tiene que ser mayor a 0, la manera de intersectar las restricciones es decir, y más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Voy a separar aquí. Y aquí, lo mismo. Y menos i, o sea, 1 menos i tiene que ser menor a 0. ¿Quién tiene dudas con eso? ¿Ya? Parece que todos están claros como con respecto a eso. Ya, miren, ahora tendríamos que hacer una tabla de valores, ¿cierto? Donde digamos menos infinito, menos 1, o no, perdón, 0, menos 1 y infinito. ¿Por qué yo sabía que estos valores eran 0 y menos 1? Porque son los valores críticos del i y del i menos 1, respectivamente. Y con la tabla de valores decimos ya, del 0 hacia la izquierda el i es negativo y el i más 1 es negativo. Del menos 1 hacia la izquierda el i es positivo y el menos 1 es negativo. Y del menos 1 a la derecha el i es positivo y el i más 1 es positivo. Final el resultado nos da más menos más. Y nosotros, ¿qué estábamos buscando? Los que son mayores. Por lo tanto, la solución final, menos infinito al 0, unido, ay, que me quedó feo eso, del 1 al infinito. O del menos, no, perdón, estoy leyendo. Aquí era al revés, pues chiquillos, si el menos 1 es menor que el 0, pues. Entonces dijimos aquí negativo, 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 positivo. Positivo, negativo, bueno, nos quedó igual. Y nos da menos infinito hasta el menos 1, excluido porque el menos 1 indetermina abajo, unido con el 0 incluido al infinito. Ya hacemos lo mismo aquí, lo mismo, y nos da como resultado menos infinito al 0 unido con 1 al infinito. Una tabla de valores en este lado nos da lo mismo. Ahora, chiquillos, recuerden que cuando el i sea negativo, los signos se cambian. ¿Ya? Es decir, que si, por ejemplo, si en este caso tengo i más 1 y los signos van negativo, positivo, positivo. En el caso del 1 menos i, los signos van positivo, positivo, negativo. Son al revés. Me estoy tratando de apurar porque ya estoy en la hora. Ya, ahora, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos los valores del rango. Tenemos que ahora unir ambos. Y esto nos da como resultado, ahí lo hacen ustedes con calmita, nos da que el rango va a ser igual a los reales. Al unir este intervalo con ese. El rango nos da los reales. Ahora, de este resultado, ¿qué podemos ¿qué obtuvimos al deducir que el rango era los reales? ¿Qué sabemos ahora? Iván Weber.
Claro, el Agustín, sí, está en lo correcto. La función es sobreyectiva. Bueno, ¿por qué? Porque la función ahí en el ejercicio nos decía que iba de R a R, de los reales la función a los reales. ¿Y qué me dio? Que el rango era los reales. Y como yo les comentaba antes, si el rango son los reales y el conjunto de llegadas son los reales, entonces es sobreyectiva. Ya habíamos demostrado anteriormente que era inyectiva. Y ahora, como demostramos que era sobreyectiva, se demuestra finalmente que la función es invertible. Y esto, bueno, es pregunta certamen siempre. ¿La función es invertible? Sí. ¿Cuál es la función? Es estas dos. ¿Por qué en este caso tenemos dos funciones invertibles? O en realidad, ¿por qué tenemos dos funciones inversas? Perdón, no invertibles, dos funciones inversas. Es porque está definido por tramos, porque está el valor absoluto. Entonces vamos a decir f de i a la menos 1, que es lo mismo que decir la inversa, ¿cierto? Chuta, perdón. Aquí. La función inversa, voy a dejarlo como en función de x, mejor. Va a ser igual a x partido en x más 1. ¿Por qué aquí tenía y y aquí tengo x? Porque yo solamente cambié el orden. Es decir, cuando yo tengo la inversa, cuando yo tengo que representar la inversa de alguna manera, la tengo que representar en función de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Le cambio al i, lo transformo en x. Es más que nada un cambio de variable. Si en algún momento también les podría aparecer esto, por ejemplo, en un certamen le aparezca esto. Esto igual está bien, es lo mismo que está aquí. O lo de arriba son equivalentes. ¿Ya? Entonces, definiendo la inversa, f de x a la menos 1 va a ser x partido en x más 1 cuando x es mayor a 0 y x partido en 1 menos x cuando x es menor a 0. Y ahí estaría la inversa. Esa es la función inversa de la función que teníamos originalmente. Ahora, esto, aprovechando que estamos aquí, también se puede escribir como como x dividido en 1 más x, más el valor absoluto de x. Esto es lo mismo que eso de ahí. Pero si la definen por tramo o se dan cuenta que es de esta forma, está bien igual, pues. Depende ahí las respuestas cómo se las coloquen. Ya chiquillos, esa fue la ayudantía de hoy. Disculpen que me pasé, pero saben que se me hizo más largo de lo que yo esperaba. Y el ejercicio de teorema del binomio se lo subo al canal de YouTube. Se los mando junto con el video de hoy. ¿Cuál era su canal? Ah, verdad. El ¿No se canal. puede mandar el canal de YouTube, por favor? Sí, lo mando enseguida por el WhatsApp. O sea, por el Zoom. Igual no es como que yo tenga un canal y sea youtuber, si es como que ahí subo los videos de las clases nomás. Pero ya tengo 3 suscriptores. A ver. Denme un segundo que me ganó la tecnología aquí. Ya miren, les voy a mandar un video cualquiera y ahí se meten al canal, po. Que ahí están todas las ayudantías subidas. Ahí está. Igual chiquillos, yo me voy ahora si quieren se van, no hay drama. Y yo me voy a quedar un ratito más si alguien tiene dudas
o si quieren repasar algún ejercicio, algún concepto que no quedó claro, me dicen nomás. Profe, yo tengo una sola duda, pero es Ah. un poco estúpida. Voy a dejar de grabar por si acaso. Ya.